Bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Hoy estoy aquí con otro invitado muy especial, esta vez de Chile. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Un Muy saludo, bien, ¿cómo están? muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí en Español por Dentro. Y hoy yo tengo a Pablo Quintanilla. Pablo Quintanilla es un profesor de español en Chile y también lingüista aplicado del español de la lengua castellana. Y también hace un año casi, Pablo me invitó a una entrevista sobre mi experiencia de estudiar y enseñar español y somos muy amigos desde entonces, así que es un gran placer tenerte a mi canal de YouTube, Pablo. Muchas gracias. Es un gusto también estar aquí. Se agradece la invitación y claro, fuera de la entrevista, sí, conversamos, somos amigos y es interesante conversar y compartir, enseñar español en diferentes países. Claro, claro, y de eso vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues lo que pasa, Pablo, este canal de YouTube tiene como objetivo difundir la cultura latinoamericana y española en la India. Y yo creo que hoy tú vas a hablarnos sobre el español chileno, ¿sí? Así es, sí. Qué bien, qué bien. Pues antes de empezar con la entrevista y con las preguntas, me gustaría saber cómo está la situación de coronavirus ahora mismo en Chile. Actualmente tuvimos un periodo donde hubieron muy bajos contagios. Pero como esa situación llegó a una especie de estabilidad, hubieron unos aumentos en los casos, pero no fueron tan mortales como la última vez, porque tenemos 4 vacunas como país y el gobierno está pensando en la quinta ya como proyecto. Entonces, los contagios se han mantenido, tuvieron una pequeña alza, como dije, pero se han mantenido, la verdad, hasta el momento. Por el momento las personas siguen usando mascarillas en la calle, la mayoría en espacios cerrados, en el metro, en el bus y en los trabajos también. Entonces la mascarilla sigue siendo todavía un requisito en la vida pública todavía. Ok, ok. Bueno, pues yo creo que la situación se está mejorando poco a poco, pero todavía tardará un poco más, ¿no? Así Sí. que, bueno, pues, y también, Pablo, pues me gustaría empezar por preguntarte sobre tu viaje de enseñar español, ¿no? ¿Cómo llegaste a enseñar español? Bueno, fue una casualidad, o no sé si una casualidad, pero yo entré a estudiar una carrera, una licenciatura en la universidad que se llama Lengua y Literatura Hispánica, y esa carrera tiene una especialidad, tiene dos, literatura lingüística. Yo ingresé con la idea de ser profesor de lenguaje para estudiantes de escuelas públicas acá y tomé la mención, la especialidad de lingüística. Entonces teníamos un ramo, un curso que es de lingüística aplicada y nadie de mis compañeros y compañeras no teníamos idea qué era. Y cuando empezaron las clases en la especialidad, nos dimos cuenta que la lingüística tiene una cantidad de trabajos más allá de la enseñanza y por eso se llama lingüística aplicada. Entonces, desde la teoría, resuelven lenguajes o problemas asociados al lenguaje en la práctica real y desde ahí fuimos descubriendo políticas lingüísticas, traducción, bilingüismo, neurolingüística y adquisición de segundas lenguas. Y ahí yo me interesé mucho, no sabía que se enseñaba español como se enseña inglés aquí como segunda lengua y en ese momento me interesó mucho. Además, las profesoras que a mí me enseñaron y que ellas hicieron ese ramo, ese curso, fueron muy didácticas y muy claras para explicarlo. Entonces, yo recuerdo que ese curso era exigente, pero todos teníamos mucha motivación porque era muy entretenido, era muy interesante ir. Entonces ahí yo dije, quizás puedo elegir este camino y de pronto voy a ver si a lo mejor luego cambio o hago otra cosa
Y ahí hablé con esas profesoras y les dije, hoy puedo escribir mi tesis, mi trabajo final con ustedes sobre este tema, me interesa. Y desde ahí en adelante ha sido un viaje hasta acá. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues muchas gracias por esto. Y ahora la primera pregunta en cuanto al tema del que estamos o vamos a hablar es, ¿podemos hablar del español, la lengua española como o castellano, como un concepto que contiene otros tipos de español, Pablo? Sí, la lengua española como concepto, a mi juicio, a mi entender, se ha ido convirtiendo con el tiempo en una especie de concepto más grande que solamente la denominación de una lengua, porque hoy en día existen las conocidas variedades ejemplares del español. Entonces tenemos, por ejemplo, el español de España, que es el más difundido y enseñado, me imagino, en Europa, pero acá en América tenemos una cantidad de españoles muy variados porque se entiende que el objeto lengua española es pluricéntrica. ¿Y qué es una lengua pluricéntrica? Es una lengua que posee diferentes centros lingüísticos en más de un lugar. Ahora, ¿qué es un centro lingüístico y dónde están? Bueno, un centro lingüístico son aquellos lugares en donde hay un desarrollo mayor de la lengua. Entonces, todos los países que hablan español son centros lingüísticos porque poseen variedades ejemplares. Entonces, España tiene el ejemplar lengua española de España y tenemos español chileno, español argentino, peruano, etcétera, con todos los otros países de habla hispana. Ahora, ¿qué características tienen estos centros lingüísticos? ¿Por qué se denomina así? Bueno, el avance en torno a la lengua es lo que determina que un lugar, un país sea un centro lingüístico. Entonces, tener traducciones, por ejemplo, tener doblajes, doblajistas, los mexicanos son los reyes y reinas del doblaje por excelencia, tener también enseñanza de este idioma o de esta variedad. También el hecho de que las personas que hablan estas diferentes variedades ejemplares del español se puedan entender entre todas ellas, es decir, yo me puedo entender con un mexicano, un argentino, una persona de Guatemala, etcétera, sin problemas, indica que existe una variedad estándar. Entonces tenemos una variedad estándar que nos permite hablar de manera internacional entre variedades ejemplares y hay otras variedades más informales en donde ahí tenemos varias diferencias, pero eso ya es otro tema distinto. Entonces, para volver al punto, ¿cierto? Cada centro lingüístico tiene su variedad ejemplar y por eso hablamos de español chileno, argentino, peruano, etcétera. Qué bien, qué bien. Y por qué el español es una lengua pluricéntrica, según tú? ¿El español en el caso del chileno o en general? En general y también en el caso de chilenos, sí. En general es pluricéntrica porque posee estas diferentes características como tener traducciones, diccionarios, como tener un lugar en la sociedad de manera internacional. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se realizan congresos que son solamente en español o el español también se está viendo como una lengua que te puede permitir tener, por ejemplo, un acceso a un trabajo o a estudios. Entonces, estas características hacen que el español funcione como un centro lingüístico. ¿Sí? Ok. Y puedo comunicarme con otras personas hispanohablantes utilizando el español chileno. Sí, es posible comunicarse y entenderse con otras personas y también, y aquí entramos en un poco los mitos y las ideas concebidas más populares en torno a la lengua. Entonces se dice mucho, dicen las personas y estudiantes también, que el español de Chile es, si no el más, uno de los más difíciles de entender porque es muy rápido y porque tiene muchas palabras y expresiones diversas. Entonces, se dice, ¿no? Dicen las personas que si entiendes el español chileno, eres capaz de entender al resto, porque es como el nivel más difícil, entendiendo que es un dicho entre la gente, ¿cierto? Difundido. Ahora, fuera de eso, que es un dicho un poco más popular,
sí podemos comunicarnos. Si yo aprendo la variedad chilena o otra, me voy a poder comunicar en un nivel estándar, que es el que tienen estos centros lingüísticos, con otras personas, que es un español neutro o neutral. Ok. Y Pablo, mi siguiente pregunta es, ¿puedes nombrar algunos aspectos específicos del español de Chile? Sí, el español de Chile tiene varios aspectos que podemos irlos definiendo según niveles, como los niveles de la lengua. Entonces, por ejemplo, en los aspectos fonológicos del español de Chile, tenemos el fonema S, ¿sí? El fonema, el sonido de la S, no tiene distinción con la Z. Entonces, yo digo casar de dos personas contra el matrimonio y casar de casar algo, etcétera. Ahora, sí se distingue la escritura. Entonces, sí tengo que saber escribir cuando es con S y cuando es con Z. También otra característica muy particular del español chileno es el sonido de la S cuando viene la S y después viene una consonante. Por ejemplo, en la palabra oscuro, solemos aspirar la S y el sonido aspirado de la S es como... Entonces, yo digo oscuro, oscuro. También, cuando la S está al final de la palabra, suele también aspirarse o algunas personas suelen derechamente no decirla. Por ejemplo, en la palabra todos, yo digo todo Oh, o todo, claro. Entonces, el español en el aspecto fonológico con la S tiene esa característica y también con el fonema de la letra D. Entonces, con el fonema de la consonante D, cuando está entre dos vocales, suena también muy relajado. Por ejemplo, si yo digo hada, hada, entonces suena muy ligero. O por ejemplo, cuando yo puedo decir, cuando está a final de palabra, igual que la S, la palabra pared, yo digo pared, vale. sí. O virtud, virtud también. Entonces esos sonidos se relajan bastante en el aspecto fonológico. También eh, el fonema, la letra, la consonante J, ¿sí? Y la consonante Y suenan muy parecido en el sentido de, por ejemplo, o sea, dije J, me corrijo, y doble L, y doble L suenan igual. Entonces yo digo la palabra vaya, de usted vaya, usted ir, y la palabra valla con doble L, que es una cerca de madera, Sí. y suenan igual, la valla y usted vaya. O, por ejemplo, raya, que es un dibujo, una raya con Y, y raya con doble L, que es el verbo rayar, como rayar una zanahoria para el almuerzo. Sí. Entonces, Yo, claro, tenemos muchos sí, sonidos así. ¿Mm? sí, Pablo, no, perdona por interrumpirte, pero la palabra doble L, perdón, la letra doble L también se pronuncia como je, ¿no? O en España, creo. Sí, Por ejemplo, tenemos, vaya o vaya, ¿sí? sí, también existe ese sonido que algunas personas realizan y también se puede entender para diferenciar la doble L, como por ejemplo vaya o mantequilla o las llaves. Sí, ese sonido. Estás hablando de eso en Chile también o en América Latina también se escucha este sonido? En Chile se escucha este sonido, no es el más difundido, no es el más usual, pero sí se puede escuchar. Yo diría, sobre todo en las personas que tienen mayor edad, por ejemplo. Mi abuela, por ejemplo, suele decir mantequilla cuando vamos a tomar once, que esa es otra palabra chilena, que es como a la cena, ¿no? Tomar once. Sí. Entonces, bueno, eso con el aspecto fonológico, digamos, del español. Ahora, en un nivel más arriba, como en el morfosintáctico, por ejemplo, hay grupos, hay partículas de palabras que en el español, a diferencia del de España, en el chileno, utilizamos, por ejemplo, el diminutivo, que en España es illo, ¿cierto? Como un pececillo, un animalillo. Aquí es con ite. Entonces, un animalito, un tecito, un niñito.
Y a veces también ese mismo diminutivo puede tener duplicación. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una figura de greda de un cerdo y es pequeño, sí. y como es tan pequeño, podríamos decir que es chiquitito, y ahí se duplica, que es chiquitito. Sí. Entonces, claro, suele pasar que a veces se duplica esa Y partícula para hacer. esta duplicación, yo me imagino, y me podrías corregir si me equivoco, esta duplicación se hace para con más, cuando alguien le ama a una persona más que normal, ¿no? O para un niño, niñito, por ejemplo, se dice, ¿no? Como, Sí, sí, bueno, cuando hay, por ejemplo, una sensación de algo, por ejemplo, que es muy querido, puede ser, o que es muy también delicado. Yo digo, tienes que tocarlo suavecito, tienes que tratarlo así con poquitita fuerza, por ejemplo. sí. Verte muy suavecito, así. Sí, sí. La Ahora, palabra que buscaba era cariño, ¿no? Cuando alguien le da, cariñito. le habla con mucho cariño a su amigo, a su niño, ¿no? Creo que aquí existe la duplicación, me imagino. Creo que podría ser, a ver, mi niñito. Si hubiera duplicación sería niñitito, pero creo que eso no suena. Eso no suena. Me parece que se utiliza la duplicación específicamente con cosas como chiquitito, poquito, poquitito, chiquitito, pero el diminutivo fuera de la duplicación sí se utiliza cuando yo hablo con cariño a personas. Entonces, mi niñito, Mm, ¿cierto? O, por ejemplo, eh, bebé, guagua, mi guaguita. Sí, el diminutivo se utiliza para referirse a personas de forma cariñosa. qué bien, qué bien, Ok, sí, a ver, entonces, otros aspectos morfosintácticos del español de Chile son la gran variedad de gentilicios que hay. Entonces, tenemos, por ejemplo, Santiago, santiaguino, santiaguina, Curicó, que es otra ciudad, ¿cierto? Curicano, Temuco, temucano. Esas son como parecidas, santiaguino, curicano, temucano. Por ejemplo, en el norte está la ciudad de La Serena, y a las personas que viven ahí les llaman serenense. Las personas de Atacama, que están más al norte, atacameño. Eh, por ejemplo, más al sur, en Chillán, se habla de las personas chillanejo, chillaneja, o las personas también pueden decir chilote o chilota. Entonces, hay varios diferentes para referir a el lugar de donde provienes en el nivel morfosintáctico. Y también otra cosa muy interesante, y creo que es bastante distinto de España, es que no se utiliza, o no sé si en España lo utiliza todavía, pero el pretérito anterior del indicativo. Entonces, hubo tomado, hubimos tomado, hubieron comido, no se utiliza para nada. Utilizamos el indefinido, comimos, tomamos. Sí, entonces el pretérito anterior del indicativo no, ya no tiene uso acá en Chile, por lo menos. Y a ver, déjame ver si no se me escapa nada. Ah, esta cosa. Hay una sustitución de la partícula cuyo, cuya. Entonces, por ejemplo, si yo digo en una calle cuyo nombre no puedo recordar, acá decimos en una calle la cual no puedo recordar el nombre. Entonces hay una sustitución sí. en un nivel más morfosintáctico. Ah, A ver, subiendo de nivel ahora con respecto al léxico, por ejemplo, tomamos muchas, bueno, el español, ¿cierto? Toma muchas palabras de otras partes. Entonces hay una confluencia, hay una mezcla de voces que han dado forma al español chileno. Entonces, existen voces que están en el español de toda América, de toda Latinoamérica, como agua, como sol, sí, comer, bien, bueno, etcétera. Y en Chile específicamente hay ciertas palabras que se reemplazan por otras. Entonces, en vez de decir cometa, que es ese para jugar, ¿cierto? Con el viento, las cometas, acá dicen volantín. O la bombilla eléctrica,
Ujú. Sí, decimos ampolleta. Muy bien. Sí, me parece que ampolleta, ampollas, creo que es otra cosa en España, como dos cosas pequeñas. Aquí dicen ampolleta. Ahora, por ejemplo, también lo que decimos es, en vez de decir solamente, utilizamos una forma que es no más. No más. Entonces yo digo, Sí, sí. sí, digo así como, bueno, yo le dije que guardara silencio nomás Mm, y se enojó, por ejemplo. Y también lo usamos con un valor enfático. mm. Entonces yo digo, por ejemplo, tú vienes a mi casa y yo te invito y te digo, pasa, pasa nomás, entra, entra nomás. Sí, come, come nomás, con confianza. Entonces, para ser enfático. Ahora, hay voces indígenas que también, bueno, como todas las lenguas acá en Latinoamérica, que también hemos tomado para el léxico de animales, plantas y comidas, básicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos chocolate, tomate, chicle, que esos son del náhuatl. Del quechua, por ejemplo, está choclo, está poroto, papa y guagua, que esa también es bastante conocida. Del aymara, por ejemplo, tenemos la palabra cholo para referirnos, ¿cierto?, a un tipo, hoy en día un cholo, un cholito, ahí diminutivo, es un perrito pequeño negro. ¿No? Algo cholo es algo negro. La palta, que ahí hay una batalla gigante entre las personas que dicen abocado, aguacate, palta, esa viene del aymara. Y del mapuzungún, ¿cierto?, que es una gran influencia en nuestra lengua, copihue, que es una flor, diuca, que es un pájaro, y charquicán, que es un puré de vegetales. Ah, ¿Y qué se hace aquí? Entonces, en el fondo hay muchas voces que se han ido añadiendo a nuestra lengua. Tenemos un par más de otras lenguas más lejanas, como el del árabe, por ejemplo, alcohol, almohada, azúcar, aceite. Hay unas, por ejemplo, las que son chinas, por ejemplo, el té o el charol. Sí, hay otras, del alemán, por ejemplo, Berlín, Kuchen, el chop de cerveza. mm. Y, a ver, del inglés también, ¿no? El cóctel, estándar, boom, la palabra boom como un boom de explosión. Entonces, finalmente tenemos una gran conjunción de voces que dan forma al español chileno en esos niveles. Muy interesante, Pablo, los ejemplos que nos has dado. Ah, creo que muchos estudiantes de español se sentirían identificados, ¿no?, con esas palabras. Y la penúltima pregunta, Pablo, es ¿cómo se forma el español chileno? ¿Hay algunas reglas o alguna estructura? Yo creo que en términos de formar el español chileno, me parece que las estructuras son más compartidas con el resto de, digamos, de variedades ejemplares del español. Entonces tenemos estructuras básicas tipo artículo, sujeto, verbo, complemento de verbo en esos niveles. Si lo hablamos así, digamos, podemos formar oraciones o expresiones con ese tipo em, de partes gramaticales, o también si hablamos de cómo se forma el español en tanto caudal léxico como conjunto de palabras de dónde nace, bueno, ha nacido y ha ido cambiando desde la colonia, ¿cierto? Desde que llegaron el grupo de españoles acá y se han ido juntando, ¿cierto? Con otros tipos de grupos lingüísticos, mapuches, onas, selknam, aymaras, etc. Ahora, el español chileno, para hablarlo en todos los niveles, se ha ido formando como, por ejemplo, su creación como una lengua estándar hoy en día ha tenido diferentes hitos históricos. ¿Sí? No sé si apuntabas un poco para allá, pero eh, a partir de la guerra que hubo anteriormente contra Perú-Bolivia, hace años atrás, al terminar esta guerra, el puerto de Valparaíso, que es un lugar totalmente turístico, se volvió un puerto muy importante porque tenía salida directa al Océano Pacífico. Entonces, eso empezó a generar mucho dinero, mucha riqueza en esos años, ¿cierto? Siglo XIX, a mediados del siglo XIX.
Y el presidente de esa época, Manuel Bulnes, ¿cierto? Con ese dinero pudo, pudo lograr planes de estudio para que los chilenos y chilenas pudieran aprender a leer. Entonces, al hacer eso, se empezó a dar un primer paso para que se formara esta idea del español chileno como la idea que hay hoy en día. Entonces, ese fue un primer hito de cómo se formó. Ahora, después hubieron otros que fueron dando solidez a esta idea del español chileno, como la creación de la Universidad de Chile, por ejemplo, la creación de la Sociedad Literaria, que fue con José Victorino Lastarria, y ahí se funda, eso fue en 1842, y ahí se funda la idea de la cultura chilena. Entonces, eso es un paso crucial, totalmente crucial para la idea de español chileno como identidad propia. Y también la propuesta de la ortografía chilena por Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Bello. También en 1844 fue otro gran paso para conformar el español chileno. Y también, por supuesto, hay que mencionar la Academia Chilena de la Lengua, que hasta el día de hoy sigue trabajando, sigue presente, ¿cierto? Y el Instituto Pedagógico en 1889. Entonces, estos hitos nos permiten un poco rastrear, buscar la conformación de la variedad ejemplar chilena. Qué bien, qué interesante. Y bueno, pues para terminar, Pablo, me gustaría que nos habláramos de una lista de palabras pues, que se usan en Chile, ¿no? Que son diferentes de lo que, por ejemplo, los estudiantes aquí en la India aprenden, porque nosotros aprendemos en la mayoría el español castellano de España, ¿no? Así que sería una actividad interesante de comparar algunas palabras y yo voy a compartir la pantalla aquí, A donde ver. tenemos esta lista. ¿Ya ves mi pantalla, Pablo? Sí, Vale. Y bueno, yo voy a hablar o decir la palabra española de España y me podrías decir la palabra chilena, por ejemplo, ¿sí? La primera súper. palabra es coche, Auto, móvil, celular, ser majo, ser buena onda, remover, revolver, precol, brócoli, quedarse en paro, quedar sin trabajo, quedar cesante, el cambio, el vuelto. he quedado con, Tengo una junta, voy a salir con. muy bien. Estoy seguro de que habría más palabras, ¿no? Y yo, pues, yo les animo a mis estudiantes y al público que esté viendo esta entrevista que investiguen más, ¿no? Sobre esta lista de palabras, no solo de Chile, sino de otros países de América Latina, ¿no? Porque lo que pasa al fin y al cabo, el objetivo de esta entrevista en particular es darles a conocer a los estudiantes que existen diferentes tipos de español, no solo lo que estudiamos en los manuales, ¿no? Los manuales en la mayoría se tratan del español de España, pero sí que existen muchas variedades de español. Bueno, sí, Pablo, para terminar, ¿te gustaría hablarnos sobre una impresión final sobre el tema? Am, Me gustaría dar un tip quizás o una idea para complementar lo que dices tú, amigo, es em, bueno, como ustedes, ¿cierto? Como en la India trabajan con el español de España, me imagino que recurren varias veces a la RAE para ver definiciones, sinónimos, etcétera. Entonces, la RAE tiene también en su página, en su interfaz, una herramienta, un diccionario, ¿cierto? El diccionario de americanismos. Okay. En ese diccionario ustedes, los estudiantes, ustedes pueden escribir la palabra que conozcan en el español de España y el diccionario va a arrojar los resultados de cómo se dicen esas palabras en
las otras partes que se hablan en los otros países donde se habla español. Y aparece con marcas. Entonces, CH Chile, COL Colombia, ARG Argentina. O sea, ahí Sí, pueden consultarlo como una ventana, ¿cierto? Si quieren sí. buscar, pueden buscar ahí también. Y Me bueno, eso. me pasas el link luego y yo lo añado en la descripción de este vídeo. Perfecto, sí, sí, de todas maneras, y eso, y qué bueno que esta instancia ocurra y me gusta poder ser parte y ayudar en este proceso de dar una ventana a las otras culturas más allá del español de España. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, y gracias a mi público por escucharnos. Hasta el próximo capítulo de Español por Dentro. Chao. Nos vemos, chao.